¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más grande detrás de todo lo que te rodea? Yo también. Hola, mi nombre es Marcos Brick. Durante años viví como ateo, convencido de que Dios era solo una invención, una ilusión para quienes necesitaban consuelo. Creía que la vida se limitaba a lo que podíamos ver, tocar y explicar. Pero todo cambió cuando algo increíble sucedió en mi vida, algo que la lógica y la ciencia no podían explicar. Este vídeo es sobre cómo pasé de la total incredulidad a descubrir una fe que transformó mi vida. Si alguna vez te has sentido perdido, cuestionando el sentido de la vida o preguntándote si hay algo más allá de lo que podemos ver, esta historia es para ti. No te prometo respuestas fáciles, pero sí inspiración y esperanza. Porque, a veces, todo lo que necesitamos es una pequeña señal de algo más grande para volver a encender la luz dentro de nosotros. Prepárate para un viaje que podría cambiar la forma en que ves el mundo. Mi viaje comenzó en un lugar que muchos de ustedes pueden reconocer, el vacío. No nací ateo, pero, con el tiempo, las decepciones, las preguntas sin respuesta a la falta de sentido me fueron alejando de cualquier noción de espiritualidad. La vida parecía una serie de eventos aleatorios, sin propósito ni dirección. Crecí en un entorno donde la fe era más una tradición que una experiencia real. En la iglesia, veía a la gente repetir palabras que me parecían vacías, y eso solo reforzaba mi incredulidad. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Era una pregunta que resonaba en mi mente. Y, como muchas personas, no encontraba respuestas que me satisficieran. En la universidad, me sumergí aún más en el escepticismo. La ciencia, la filosofía y la lógica se convirtieron en mis guías. Creía que todo tenía una explicación, siempre que tuviéramos el conocimiento suficiente. La espiritualidad, para mí, no era más que un apoyo emocional para quienes no podían afrontar la realidad dura y cruda de la existencia. Pero, a pesar de toda esa racionalidad, siempre parecía faltar algo. Había un vacío que nada lograba llenar. Ni los estudios, ni las relaciones, ni siquiera los momentos de éxito. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si, por más que lograras cosas, aún faltara algo esencial en tu vida. Fue en este contexto cuando mi vida comenzó a desmoronarse. Problemas personales, pérdidas y fracasos se fueron acumulando hasta que toqué fondo. Y fue entonces, en medio de la desesperación, cuando algo sucedió, algo que jamás habría imaginado. Era una noche como cualquier otra, al menos al principio. Estaba solo en casa, sumido en esa sensación familiar de vacío. Los problemas que enfrentaba parecían insuperables, y la idea de que la vida no tenía sentido era más fuerte que nunca. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Recuerdo estar sentado en el sofá, mirando al vacío, cuando de repente sentí una presencia. No era algo que pudiera ver o tocar, pero era real, tan real como el aire que respiraba. Era como si el ambiente a mi alrededor hubiera cambiado, como si el propio espacio estuviera impregnado de algo que no podía explicar. Al principio, intenté racionalizarlo. Debe ser el cansancio, pensé, pero la sensación solo se hacía más intensa. Y entonces ocurrió algo aún más increíble. Una voz, no una voz audible, pero sí un mensaje claro, directo que resonó en mi mente, como si viniera de dentro y de fuera al mismo tiempo. Decía, no estás solo. Esas 3 palabras me golpearon como un rayo. No sabía qué pensar, pero algo dentro de mí cambió en ese instante. Era como si una puerta, que ni siquiera sabía que existía, se hubiera abierto, dejando entrar una luz. En los días siguientes, las cosas extrañas continuaron. Coincidencias tan exactas que no podían ser simples casualidades. Personas aparecían en mi vida justo cuando más las necesitaba, y respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado comenzaban a llegar de maneras inesperadas. Fue entonces cuando empecé a cuestionarlo todo. ¿Y si estaba equivocado sobre Dios? ¿Y si realmente existía algo más grande, algo que mi mente limitada no podía comprender? Aquel momento en el sofá fue solo el comienzo. En los meses siguientes, me encontré en un viaje que jamás habría imaginado. No fue una transformación instantánea, sino un proceso gradual, lleno de altibajos, dudas y descubrimientos. Al principio, todavía me resistía. A pesar de todas las experiencias inexplicables, mi mente racional intentaba encontrar una explicación lógica para todo. Tal vez sea solo mi imaginación, pensaba. Pero cuanto más trataba de negar lo que estaba pasando, más señales aparecían. Una de esas señales llegó en forma de un libro. Un día, caminando por una librería, mi mirada fue inexplicablemente atraída hacia un libro sobre espiritualidad. Nunca me había interesado ese tipo de lectura,
pero algo me impulsó a comprarlo. Al leerlo, encontré historias de personas que habían pasado por experiencias similares a las mías. Fue como si, por primera vez, encontrara una comunidad de personas que realmente entendían lo que estaba viviendo. Otra señal llegó a través de una conversación inesperada. Estaba en una cafetería, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo, cuando un desconocido se acercó a mí. No sabía nada sobre mí, pero empezó a hablar sobre la fe y cómo la vida tiene un propósito mayor. Aquella conversación fue tan precisa y relevante que me resultaba imposible creer que fuera solo una coincidencia. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que las dudas regresaban con fuerza. ¿Y si todo esto es solo una ilusión?, me preguntaba. En uno de esos momentos de incertidumbre ocurrió algo increíble. Caminaba por un parque, pensando en abandonar esta búsqueda de significado, cuando un pájaro aterrizó justo frente a mí. Me miró directamente, como si intentara transmitirme un mensaje. En ese instante, sentí una paz tan profunda que todas mis dudas desaparecieron. Esos pequeños milagros, esas señales, me fueron mostrando que no estaba solo. Poco a poco, mi fe se fue construyendo, ladrillo a ladrillo. Comencé a orar, no de la manera tradicional, sino como una conversación honesta con algo más grande que yo. Y, para mi sorpresa, sentía que alguien me escuchaba. El camino de la fe no es una línea recta. Hay días en los que todo tiene sentido y otros en los que las dudas vuelven a acechar. Pero lo que aprendí es que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo mi vida cambió de forma radical. Aquel ateo que dudaba de todo, que vivía sin propósito y sumido en un vacío existencial, ya no existe. En su lugar, hay alguien que encontró paz, esperanza y una conexión profunda con algo más grande. Uno de los primeros signos de esta transformación fue la sensación de paz interior. Antes, mi mente era un torbellino de pensamientos ansiosos e incertidumbre. Ahora, incluso en los momentos difíciles, encuentro una calma que proviene de saber que no estoy solo. Esa paz no es algo que pueda explicar completamente, pero es real y palpable. Otro cambio significativo fue la manera en que veo los desafíos de la vida. Antes, cada problema parecía una montaña imposible de escalar. Hoy, enfrento las dificultades con una perspectiva diferente. Sé que cada obstáculo es una oportunidad para crecer, una lección que me fortalece. La fe me ha dado el valor para enfrentar lo que antes me paralizaba. Mis relaciones también han mejorado. Aprendí a perdonar, a ser más compasivo y a ver a las personas con más amor y comprensión. Me di cuenta de que todos estamos en nuestro propio viaje y que la empatía es una de las mayores expresiones de la fe. Pero quizá la mayor transformación ha sido descubrir un propósito. Antes, vivía sin rumbo, simplemente dejándome llevar. Ahora, siento que mi vida tiene un significado mayor. Sé que estoy aquí para algo más grande que yo mismo, y eso me motiva a ser una mejor persona cada día. Este viaje aún no ha terminado. La fe es un camino que se construye día a día, con altibajos, pero que siempre nos impulsa hacia adelante. Y lo más increíble es saber que esta transformación está al alcance de todos. La fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de encontrar paz en las preguntas, de confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando el camino parece incierto. Mi viaje de la incredulidad a la fe me enseñó que, sin importar lo perdido que te sientas, siempre hay una luz al final del túnel. Y, a veces, esa luz está más cerca de lo que imaginas. Si estás viendo este video y te identificaste con mi historia, quiero que sepas algo. No estás solo. No importa el desafío que estés enfrentando, la duda que estés cargando o el vacío que estés sintiendo, hay esperanza. La fe puede ser el inicio de una transformación increíble en tu vida, tal como lo fue en la mía. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué sientes que te falta en la vida? ¿Qué estás buscando? Comparte en los comentarios cómo te sientes y si alguna vez has vivido algo que te hizo cuestionar tus creencias. Vamos a construir una comunidad de apoyo, donde podamos inspirarnos y acompañarnos en este camino. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, nunca es tarde para encontrar la luz. El viaje de la fe puede empezar hoy, y puede cambiarlo todo.